Vamos con la situación de hoy, que en este caso es estudiar la posición relativa de dos circunferencias. Hemos llamado a D la distancia entre los centros. Esta D que tenéis aquí es la distancia entre los centros de las circunferencias. R mayúscula es el radio de la circunferencia mayor y R minúscula el radio de la circunferencia menor. En el primer caso tenemos que las circunferencias van a ser exteriores. Mirad, una va a ser esta, con centro vamos a marcarlo, y otra circunferencia cuyo centro lo vamos a marcar. Y ahora vamos a unir estos dos centros y le vamos a poner notación. Aquí estaría el O, a este punto le vamos a llamar a este punto le vamos a llamar A', y a este le vamos a llamar O'. Bueno, pues la distancia entre los centros que le llamamos D la vamos a expresar como OA más AA' más A' O'. Bien, pero fijaros que OA es el radio de la circunferencia mayor y A' O' es el radio de la circunferencia menor. Por tanto, esto lo podemos escribir como D igual a R más A' más R minúscula. Ahí lo tenéis. Por otro lado, la D, que es todo esto, va a ser más grande que una parte, que va a ser R más R minúscula. O sea, D es mayor que R más R. El todo es más grande que una parte cuando tenéis una suma. Bien, por tanto, si las circunferencias son exteriores, la distancia entre los centros es más grande que la suma de los radios de las mismas. Vamos con el siguiente caso, que son tangentes exteriores. Dibujamos una circunferencia y le vamos a marcar su centro. Y ahora vamos a dibujar otra circunferencia que sea tangente a esta. Y le vamos a marcar su centro. Bien, si unimos los centros de estas circunferencias y ahora le ponemos notación, aquí estaría el centro de la circunferencia mayor, que lo vamos a llamar O, a este punto lo vamos a llamar A, y a este punto lo vamos a llamar O', que es el centro de la circunferencia menor. Entonces ahora se cumple que la distancia entre los centros, fijaros, va a ser OA más AO'. Y OA es R mayúscula y O'A es R minúscula. Por tanto, cuando las circunferencias son tangentes exteriores, la distancia entre los centros es igual a la suma de los radios. Siguiente caso van a ser circunferencias secantes. Mirad, yo voy a pintar una circunferencia, voy a marcar su centro y ahora voy a pintar otra circunferencia que sea secante con esta. Fijaros que se cortan en este punto y en este punto. Las circunferencias secantes. Pintamos el centro de esta otra circunferencia, unimos los centros y ahora voy a unir este centro con este punto y este centro de la otra circunferencia con este punto. Se nos forma un triángulo, le vamos a poner notación, aquí estaría O, aquí estaría O' y aquí estaría este punto que vamos a llamar A. Bien, en un triángulo un lado es menor que la suma de los otros dos, por tanto D va a ser menor, D que es la distancia entre los centros, como le hemos llamado, D va a ser menor que OA más O'A. Bien, ahora fijaros que OA es R y O'A es R minúscula. Bien, por otro lado, en un triángulo un lado es mayor que la diferencia de los otros dos. Por tanto, podemos decir que D es mayor que OA menos O'A. Bien, ahora bien, como OA es R y O'A es R minúscula, podemos expresarlo así. De este resultado y este podemos decir que D es menor que la suma de los radios y D es mayor que la diferencia de los radios. Por tanto, si dos circunferencias son secantes, la distancia entre los centros
es mayor que la diferencia de los radios y menor que la suma de los radios. Y vamos con el siguiente caso, que serían tangentes interiores. Yo hago una circunferencia, pinto su centro, ahora voy a hacer otra circunferencia que sea tangente interior a esta, que sería esta verde que nos he pintado, y vamos a pintar su centro. Unimos los centros y lo prolongamos. Unimos los centros de las circunferencias y lo prolongamos. Bien, si le ponemos notación, aquí estaría O, aquí vamos a llamarle a este punto A, aquí estaría O', y aquí vamos a poner A'. Fijaros que en este caso, la distancia que hay de O a A' la puedo expresar como O' más O'A'. Ahí lo tenéis. Pero fijaros que O'A' va a ser el radio de la circunferencia mayor, que en este caso es la circunferencia azul. Y O'A' va a ser el radio de la circunferencia menor, que en este caso es la verde. Por tanto, lo podemos expresar así. Y ahora despejo la D. Por tanto, si dos circunferencias son tangentes interiores, la distancia entre los centros es igual a la diferencia de los radios. Y nos quedaría otro caso, que serían circunferencias, en el caso de que esta circunferencia verde no sea tangente interior, sino que esté dentro de la circunferencia azul, que serían interiores. Vamos con ese caso. Yo hago una circunferencia de centro, vamos a ponerla aquí, y ahora vamos a pintar una circunferencia que sea interior a la circunferencia azul, que la vamos a marcar en verde. Y vamos a marcar su centro. Mirad, lo que voy a hacer es unir estos dos puntos y lo voy a prolongar hasta aquí. Bien. Bien, ese segmento, observar, si le ponemos notación, aquí estaría O, aquí estaría O'. Este punto le vamos a llamar A y a este le vamos a llamar A'. O sea, a este punto y a este le vamos a llamar A'. Bien. Observar que OA' lo puedo expresar como O' más O'A más A'. Es decir, lo podemos expresar así. Ahora observar que OA' es el radio de la circunferencia mayor. Fijaros también que O'O' es la distancia entre los centros, que es D, y O'A va a ser el radio de la circunferencia menor. Por tanto, todo esto lo podemos expresar así. R, que sería OA', o', que sería la distancia entre los centros, O'A es el radio de la circunferencia menor, y más A', con lo cual R va a ser la suma de todo esto. Por tanto, R, que es el todo, va a ser mayor que una parte, que en este caso sería D más R, uno de los sumandos. R es mayor que una de las partes, que es D más R. Por tanto, si yo despejo D, me queda que D va a ser R menos R minúscula. Por tanto, si la circunferencia es interior, una de las circunferencias es interior a la otra, la distancia entre los centros tiene que ser menor que la diferencia de los radios. Y esto es todo.